tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de mercados de PSN. Disculpen por la espera, pero es que hemos tenido un problema técnico. Ya hemos sido capaces de solucionarlo. Entonces, pedirle disculpas. Lo primero que quiero hacer es saludar a todos nuestros mutualistas y darles las gracias por su asistencia y por la confianza que depositan en PSN. Durante cerca de una hora hablaremos de actualidad económica, macroeconomía y geopolítica. Para ello contamos con Pablo García, nuestro especialista en inversiones. Sobran las presentaciones, ya con estas son 9 sesiones las que llevamos. Empezamos allá por abril de 2022 y esta es la 9ª sesión. Pablo analizará todos estos temas, hablará de amenazas y también de oportunidades y sobre todo de soluciones para hacer crecer los ahorros de todos ustedes. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a todos y gracias, como no, de nuevo, por la oportunidad que PSN, que Previsión Sanitaria Nacional, me brinda para haceros llegar pues, nuestra visión de los mercados, ¿no? De Ivacons Salfabrio, que como saben es la casa independiente pues, más grande de toda Europa en mercados. Sin más preámbulos, debido a este pequeño retraso que también les pido disculpas, comenzamos con la presentación, con un título que alguno pues, a lo mejor se preocupa, pero no se preocupen que los fondos y esos productos, eso llega al final, están yendo bastante bien. Tensiones geopolíticas, inflación pegajosa, lo que llaman los americanos el sticky, ¿no? Y los resultados inciertos. Bueno, resumiendo un poco, con la primera conclusión, como siempre me gusta ir manteniendo un poco la línea argumental de las presentaciones que realizamos, macro, micro, geopolítica, divisas, materias primas, sobre todo el proceso de desinflación, ¿no? Es el tema quizá más candente para todos, ¿no? Cómo está remitiendo, porque la economía de Estados Unidos está creciendo de una forma extraordinaria. El mercado laboral y el consumo están aguantando muy bien, el consenso está claudicando y cada vez se prevén menos recortes de tipos. Ya les anticipo que posiblemente 1 o 2 recortes de tipos y la probabilidad es muy elevada que ni siquiera Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, recorte los tipos el próximo mes de junio, como a priori estaba previsto. Europa no crece y Alemania está en recesión técnica, pero genera menos inflación. Si no hay problemas con el entorno de materias primas, sobre todo el petróleo, que lo habrán visto seguramente cuando echen gasolina, cómo está subiendo con fuerza, la gasolina lleva casi un más 30% lo que llamamos de ejercicio. Si eso no cambia demasiado, la señora Lagarde, la presidenta del BCE, podrá recortar los tipos históricamente antes que incluso Estados Unidos. China, que ha pospuesto la recuperación al segundo semestre, una de cal y una de arena, luego lo explicaremos con las ventas minoristas, la producción industrial de marzo, pero sin embargo el crecimiento del PIB superó las expectativas. Y Japón, que tiene pues un camino por delante pues complicado en el entorno de ese yen que sigue marcando mínimo respecto al dólar y bueno, pues por fin dejó esa política monetaria ultralaxa en ese entorno de desaceleración que incluso le llevó a estar en una recesión técnica, pero con una revisión en el último trimestre, pues al final han salido pues salvados por la campana. La micro, pues claramente dos caras de la moneda. Los Estados Unidos que siguen teniendo un crecimiento también, como decíamos antes, extraordinario, y sin embargo Europa puede decrecer a doble dígito en los resultados empresariales del primer trimestre. Lo explicaremos con detalle. Y la geopolítica, que siempre es más importante en el corto plazo que a medio y largo plazo. Alguno me mirará ojiplático, ¿no? Y dirá cómo este señor está diciendo que los recientes ataques entre judíos, palestinos, árabes, el tema de Irán, el tema de la situación de Ucrania. El ejemplo más claro es la situación de Ucrania. El mercado ha absorbido que va a ser una guerra muy larga y los mercados han tocado máximos. Hemos visto máximos del Nasdaq, del Standard & Poor's, del DAX y del Nikkei, con una guerra importante ahí. Ven cómo el mercado absorbe esas expectativas y es capaz de ajustar e incluso subir. Y las divisas, bueno, el dólar se está apreciando respecto al euro, por lo que hemos comentado. Si hay esa política de tipo de cambio y de tipo de interés, por ende, diferente, provoca que haya una atracción mayor en una divisa
que a priori va a mantener los tipos como tenemos en Estados Unidos todavía en máximos de 22 años. ¿Qué decir de las materias primas? ¿No? Están despertando el interés esas commodities o materias primas. A mí siempre me gusta, para que ustedes puedan después coger el Financial Times, no se queden con materias primas, ¿no? Hablarlo, esto es muy anglo-saxon, hablar que son commodities y que nosotros llamamos materias primas, pero no obviando cómo se dice en el argot, ¿no? Las commodities, las materias primas, ha habido una clara reaceleración. Los conflictos geopolíticos, por supuesto, han hecho que el petróleo suba en la zona de $90 barril, ¿no? Avanzando un 15,5% en el year to date, lo que llamamos de ejercicio. La gasolina, como decíamos, el cobre está repuntando con fuerza, el oro, que está en zona de máximos 2.350, una cosa así, dólar por onza, y el café, a muchos que dependemos tanto de él, pues está subiendo un 28,5%, y también el cacao, ¿no? Que no lo he puesto aquí porque tampoco puedo poner todas las hard y las soft commodities. Ha multiplicado por 2 en cuestión de año y medio, ¿no? Así que a los que les gusta el chocolate y el café, pues cada vez lo van a tener un poquito más caro. ¿Cómo están los mercados ahora, no? Insisto, siempre vemos qué ha pasado, qué está pasando y qué pensamos que va a pasar, ¿no? Y esa es la parte más complicada, sin duda. Ayer incluso el Dow estuvo hasta en negativo en el intradía, en el year to day. Es decir, sorprendente, ¿no? Cuando parecía que había mucho optimismo, el mercado en el mes de abril, hoy los diarios de mercados que hacemos en Tío con Fabio, poníamos que pues en abril aguas mil, ¿no? El mercado se ha dado la vuelta y lo veremos ahora en los índices, con una cierta tensión en las commodities, como hemos dicho, también más tensiones geopolíticas, también unos resultados empresariales que se prevén algo menores, y el mercado ha empezado a torcerse un poco, ¿no? Sorprendente la estoicidad del Eurostoxx 50, ¿no? Que está manteniéndose, como ven, un outperformance, haciéndolo mejor que otros índices, con un +9 respecto a un 5, 4,5 o plano que está el Dow Jones, ¿no? Sorprende de nuevo Japón, que está teniendo un comportamiento estratosférico si lo comparamos sobre todo con el Hansen de Hong Kong. Eso es un poco para ponernos, ¿no? en situación, ¿no? Tenemos, La bola. Pablo, sí, disculpa, Pablo, tenemos a un mutualista que nos pregunta que si será rentable invertir en bolsas en 2024. Yo creo que sí, Bueno, ¿no? yo creo Ya que está sí, haciéndolo, ¿no? y adelantando un poquito, el fondo que gestionamos para PSN, con el Departamento de Inversiones, con Ana Hernando al frente, estamos gestionando y estamos sacando unas rentabilidades muy buenas en el year to date. Es decir, yo creo que la reaceleración, y ya me adentro en las conclusiones, para el segundo semestre debe llegar. Alemania debe salir de esa situación de estancamiento, Estados Unidos debe mantener un buen ritmo de crecimiento, China estoy convencido que va a ser el revulsivo, de ahí la recuperación que estamos viendo en base resource, en los sectores de metales, minas o los cíclicos pesados en su conjunto, incorporando al petróleo y al gas. Entonces, la renta variable ha sido y sigue siendo muy rentable. Es más, eh, tenemos los pagos de dividendos, ¿no? Aquí los índices descuentan los dividendos, pero el yield, la rentabilidad por dividendo de las bolsas siguen siendo atractivas. Pero para mí sí, además en una diversificación de activos en cartera, ese asset allocation, la renta variable debe formar parte de nuestra cartera de inversión. Cuantas más preguntas y más difíciles, mejor. Así aprendemos todo, ¿verdad? Bueno, sube la volatilidad. Pero bueno, pero si esto de la volatilidad, esto queda ya antiguo, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a tan baja volatilidad que yo, que tan solo llevo 30 años haciendo esto, pues es que hasta resulta aburrido, ¿verdad? Bien, bueno, aburrido y ganando dinero, eso es fantástico. Sube la volatilidad y lo hemos visto, los últimos acontecimientos nos han hecho subir, lo vimos en el mes de octubre, pero son volatilidades todavía relativamente bajas. Yo creo y estimo, y no se enfaden conmigo, que vamos a tener episodios de volatilidades mucho más altas. Fíjense que bueno, sí, tuvimos el ataque de Irán simbólico y de, oye, te voy a atacar, pero verás que no quiero hacerte daño, solo es porque tengo que justificar que tengo que atacarte, pero no quiero que esto suponga que Israel y sus aliados contraataquen, ¿no? Los factores geopolíticos, y creo que José Antonio me está mirando porque hay una pregunta al respecto que habíamos leído. Los factores geopolíticos en el corto plazo sí afectan, por supuesto, puede haber movimientos en subidas del precio del crudo, desajustes, declaraciones, pero por lo general, como hemos dicho al principio, se absorben bastante bien por el mercado, ¿no? Entonces, para algo de trading sí, pero para una cartera buy and hold estructurada, por lo general, salvo una catástrofe, un 11 de septiembre, etcétera, no cambiamos demasiado cuando al final pues sigue siendo un poco más de lo mismo, ¿no? Entiéndanme Sí. que no...
En Sí, concreto sí, preguntaba por Oriente Medio y claro. cómo iba a afectar pero Es que vamos, tampoco ha habido grandes. cualquiera que haya estudiado desde 1948 la creación del Estado de Israel, todos los problemas con los saltos del Golán, la franja de Cisjordania, Gaza, es un auténtico desastre, ¿no? Judíos y árabes no se van a entender, lo siento mucho, adelantarles esta noticia como si no lo supiéramos todos. Quien haya estudiado la guerra del Yom Kippur o todos los shocks petrolíferos del 73, 79, etcétera, sabe que es muy complicado. Lo que está pasando es un poco más de lo mismo y es también provocado por los grupos, digamos, más extremistas, por supuesto, entre ellos el ISIS, etcétera. Es decir, los terroristas que no querían que el proceso de paz que se estaba instaurando incluso con algunos países árabes, entre ellos Arabia Saudí, que querían que digamos, que los judíos, bueno, pues llegaran a un acuerdo, ¿no? Y eso provocó ese ataque absolutamente inesperado de que fallecieron esas 300 personas y fue un ataque masivo y provocó la ira de Netanyahu y esos ataques, ¿no? Bueno, Oriente Medio es un polvorín, eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana y me temo mucho que va a ser muy complicado, ¿no? Y con las elecciones en noviembre en Estados Unidos y el señor Trump dando caña, etcétera, es un polvorín, pero es un polvorín con el que, insisto, centrándonos y ya pasando un poco de la historia del tema geopolítico a la parte que nos atañe, que son los mercados, lo podemos gestionar. Podemos gestionarlo porque estamos viendo que ese 2% del PIB que se debe llevar al sector defensa está funcionando el sector defensa. Tenemos la Airbus, tenemos Lockheed Martin, hemos tenido en su momento Red Metal, Thales, System, Rolls-Royce, compañías todas del sector defensa. Es decir, que se puede gestionar, podemos comprar compañías de petróleo, metal mining, cuando esto ocurre, y lo que hacemos es ajustar sectorialmente las carteras. O sea, que no se preocupen, que eso lo gestionemos y estamos totalmente al día. Pero deben inquietarse menos, quizá, de lo que aparentemente suele preverse. Las valoraciones se ponen en duda, claro, pues, pero ven en este gráfico como, cogiendo un poco desde 1995, las valoraciones no son tan altas. Porque al final volvemos, después de estudiar mucho, volvemos al PER, que compara, y como hemos explicado en algunas de las charlas anteriores, la cotización actual en el numerador con el denominador, las estimaciones forward a futuro de los beneficios por acción. Pues bien, al final lo que ocurre es que como las expectativas de beneficio han sido tan sumamente buenas y se han ido batiendo, como hemos visto en el trimestre precedente, ahora acabamos de empezar justo las publicaciones del primer trimestre, sobre todo el sector bancario, como hemos visto hoy Bank Inter, como hemos visto durante esta semana los JP Morgan, Morgan Stanley o Goldman. Si las expectativas de beneficio siguen siendo tan sumamente brillantes y los resultados son muy buenos, que la cotización en numerador suba, puede hacer que incluso el mercado siga más barato, a pesar de que hayamos subido un 20%, si los beneficios suben mucho más o si nuestras estimaciones a 12 meses a futuro son positivas. Como ven aquí en una rápida visual, un poquito para situarnos, los mercados a priori no están tan caros si lo miramos respecto a otros momentos históricos, ¿vale? Los principales índices. El segundo trimestre, como digo, está cuestionando el rally. La verdad es que es sorprendente, ¿no? Cuando vimos desde prácticamente el 25 de octubre ese rally. Sobre todo nos quedamos con el mes de noviembre, diciembre y enero. Después las cosas han ido mucho más, o por lo menos estamos a los niveles prácticamente del mes de febrero, como vemos aquí con estas caídas, como les decía, que la feria de abril no ha sentado demasiado bien a los mercados, ¿no? Es decir, desde que ha llegado el mes de abril ha caído pues tanto el Standard & Poor's como el Eurostoxx 50, como prácticamente todos los índices. Algunos analistas insistíamos que quizá no estábamos pasando un poco de frenada, que el mercado necesitaba un poquito de oxígeno. Lo podemos justificar con el tema Oriente Medio, como comentaba José Antonio. Bueno, podemos justificar lo que quieras, pero el mercado no ha caído tanto, pero sí es verdad que se está tomando un pequeño respiro. Yo creo que el kit de la cuestión estará en esos resultados, si de verdad siguen siendo tan brillantes como hasta ahora. Fíjense algo muy importante, los bonos, y ahora vamos a hablar mucho porque los bonos es muy aburrido, pero intentaremos hacerlo un poquito más simpático, no se preocupen. Sí, Eh, tenemos varias preguntas al respecto, o sea que sí, yo creo pues que ahí está la clave, ¿no? Es decir, tenemos un entorno de tipos que, si recuerdan, el mercado hace tan solo 3 meses estaba pensando que iba a haber 7 recortes de tipos en Estados Unidos. Aquí yo he insistido en todos mis podcasts y tal, y todas las entrevistas, que no tenía ningún sentido. Y que el partido a partido que decía Jerome Powell, presidente de la Fed, y el data dependent, es decir, pues vamos a ir viendo los datos y en función de eso trabajamos,
me hacía prever que podríamos tener 3 recortes de tipos hace 3 meses, pensamos, con el primer recorte en junio. Incluso eso, que el mercado ha ido ajustándose ahí, parece que va a ser incluso menos optimista, pero porque hay mucho crecimiento. Ahora hablaremos de la inflación. Es decir, Bien. inflación, crecimiento, tipos de interés están totalmente ligados y eso se gestiona a los bonos, cuyos precios han caído con mucha fuerza. Y la rentabilidad, ahora la veremos, está ahora mismo en el 4,64% del T-Bond, ¿no? Y es preocupante. Sí, tenemos un mutualista que incluso nos preguntaba si se bajarían antes los tipos en Europa que en Estados Unidos. Hay ese Esa, rumor. Y esa es mira una que de y las... siempre que vamos y siempre vamos a remolque, que al final en Europa siempre vamos detrás de lo que hace Estados Unidos y Pues mira, es una aquí. muy buena pregunta. De hecho, tengo una slide, una página precisamente sobre eso. Es decir, yo hace 3 meses pues me hubiera jugado el pellejo que eso no ocurriría. Y ahora sí, vamos a explicar en una slide que tenemos más adelante, si me lo permite, con muchos detalles por qué eso es más que probable en el entorno actual que, insisto, ha ido cambiando. Permíteme también que, porque todo lo que les estoy explicando, esto obviamente sirve para cómo gestionamos sus fondos de pensiones, el fondo de renta variable que está funcionando muy bien, el PSN Internacional Calidad, lo bien que está yendo el IPROTEC, todo esto está relacionado. La recuperación de los cíclicos pesados parece evidente, mientras que los sectores ligados al consumo están sufriendo y eso lo hemos implementado en nuestras carteras. Llevamos 1 mes y medio incrementando posiciones al que está siendo el mejor sector a un mes vista, Basic Resource, metales y minas, con un más 10%. Algunos periodistas me preguntaban hace un mes, una apuesta para el 2024. Como yo había estado muy largo de tecnología y nos había ido muy bien y tal, yo les decía, Basic Resource. Me decían, pero vamos a ver si es el peor sector en lo que llevamos del ejercicio. Digo, usted me ha dicho para el año entero. Yo ahora es cuando estoy comprando. Caían un 15%, empezamos a comprar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los precios de las materias primas empezaban a tirar, porque la base comparable de resultados era muy atractiva. Es decir, 2023 ha sido un año desastroso, con decrecimientos de los beneficios de Shell o de Glencore, Antofagasta, BHP Billiton, Río Tinto, cualquiera, ArcelorMittal, Outokumpu, cualquiera de las compañías del sector, habían tenido un muy mal performance, muy mala evolución. Eso es un aliciente. Hay que comprar cíclicos pesados cuando los precios están negativos, que significa que estaban pérdidas. Y eso suele funcionar. La reaceleración de China es otro aliciente, que dependemos 40% básicamente de la gran mayoría de la demanda de metales y minas. Y bueno, pues el performance había sido muy malo, ¿no? Con lo cual, si hablamos de relanzar el crecimiento para el segundo semestre, estos son valores para hacer un más 40. En algunos de ellos, en Antofagasta, que ya tenemos en cartera los fondos de pensiones, creo que estamos en un más 56%. Es decir, que estamos dando un giro importante. 3 sectores en los que estamos más posicionados. Tecnología, que seguimos estando posicionados, pero hemos sacado a Apple. Alguno dirá, ¿pero cómo ha sacado a Apple? Bueno, porque Apple va a tener unas cifras bastante mediocres este primer trimestre y todo apunta con el tema de pedidos, que han caído un 10%, las cifras de los iPhone en China son bastante malas, tenemos posiciones muy largas en Amazon, en Microsoft y en Alphabet. Confío plenamente en esas compañías y, sin embargo, pues hemos ido haciendo plusvalías paulatinamente, dando hueco a ese metales y minas, porque como yo siempre digo, no te puede gustar todo. Aquí consiste en elegir y dame hueco, como diría José Mota, si sacas de aquí, lo metes aquí, pero lo que no puede ser es que el dinero es escaso, ¿no? Y tenemos que mover la ficha. Las tires de los bonos están recuperando terreno, como decíamos, con el recorte de los tipos. Vamos a ver un montón de slides y así todas las preguntas que comentaba José Antonio las vamos a ir respondiendo. Solo una breve visual. En el year to day que tenemos aquí vemos cómo los precios de las commodities han subido. El crudo West Texas Instrument, que es el que se utiliza en Estados Unidos, el Brent más tipo europeo del Mar del Norte, tenemos el gasoil y la gasolina, o sea, están subiendo con mucha fuerza y hemos visto como el cobre, el aluminio, el níquel empiezan a darse la vuelta. El iron ore, que es el mineral de hierro, veremos cómo se empieza a dar la vuelta. Esa es una de las historias, ¿no?, en las que estamos esperando que se dé la vuelta y estamos invirtiendo, por ejemplo, precisamente ahí. Tenemos posiciones en oro y algo de plata también y, como le decíamos, pues el café o el maíz, algunos que están empezando ahora a tirar. Por eso pensamos que todavía le queda bastante recorrido tanto a las soft como a las hard commodities. Aquí es una visual, no se preocupen, demasiados bichitos por aquí, demasiadas cifras.
Pero para que vean que detrás de todo esto, pues hay un estudio concienzudo por cada uno de los sectores, ¿no? Y que todavía hay bastante potencial en estos sectores y las últimas caídas incluso nos dan algo más de opciones. Los niveles de deuda a nivel mundial, y ponemos esa bomba que, bueno, no sé si no me lo tomen a mal, ¿eh? No quiero decir es que los niveles de deuda mundial están marcando nuevos máximos. Nada más que hay que ver el gráfico que parece el Bitcoin, ¿verdad? O sea, ¿esto qué es? ¿Cómo ha subido últimamente? Bien, hemos tenido esos tipos a cero, pero cuando la deuda, es decir, la deuda, mejor dicho, ha seguido subiendo incluso con tipos en máximos de 22 años en Estados Unidos. Ahí va. Pero eso, panadero, como me llaman a mí en el sector, panadero de la bolsa, pero eso ha tenido que provocar unas tensiones en los mercados de deuda. Bueno, esa es la historia, que si la deuda sigue incrementándose tanto para economías domésticas, empresas como administraciones públicas, eso es una bomba de relojería, porque los tipos se van a mantener más tiempo elevados, ¿no? Y eso es un problema que para mí es uno de los problemas más acuciantes de la economía, que está pasando un poquito de soslayo. Tenemos a un mutualista que nos pregunta por eso, las perspectivas de la renta fija para los próximos 3 años. Pues es quizá lo más complejo, pero si Claro, recuerdan, hace 2 años, cuando estábamos con los cortos del boom, que decía, pero esto como que este hombre corto del boom. Cuando el boom, el bono de referencia, benchmark, bono de referencia a 10 años alemán, estaba en el menos 0,4, menos 0,5, recordarán que hacíamos no solo cortos, sino apalancados. Y sacamos como un más 5 en los fondos de renta fija, que quedamos números 1 cuando el resto estaba todos en negativo, porque la gente pensaba que siempre la renta fija al final tiene que funcionar. No, y lo hemos explicado muchas veces, cómo los precios evolucionan de forma inversa a los niveles de rentabilidad. Recuerdan, ¿no? Cuando le decía, si los tipos pasan del 2 al 3%, ¿ustedes qué prefieren tener? Porque lo que es fijo es el cupón, el 2 o el 3%. Si ustedes tienen un bono al 2%, y las próximas emisiones serán al 3%, ¿ustedes qué bono prefieren tener? Obviamente el de que te paga el 3%. Pues hay un mercado secundario en el cual se negocian estos bonos. Por lo tanto, ¿qué hará el bonista que tiene el bono que paga el 2%? Venderlo en venderlo. mercado y comprar el bono al 3%. Por eso, y les explico siempre, que está mal dicho cuando decimos sube la la rentabilidad y baja el precio de los bonos, o viceversa. Lo que está, digamos, variando el precio del bono antiguo, porque la emisión nueva va a dar una rentabilidad fija más alta. Bueno, quédense un poco con esa historia y cómo la situación de endeudamiento, como decíamos, de Estados Unidos sigue siendo inquietante con los tipos aún en máximos de 22 años, 5,5%. Es decir, y el tipo hipotecario de 30 años por arriba del 7%. Eso es una bomba de relojería. Con lo cual, la renta fija puede seguir evolucionando. Mi perspectiva, tenemos el 2 años americano ya en el 5%. Tenemos el bono a 10, el T-bond famoso, en el 4,64. No, es que han caído los Es precios que de los sí. bonos. Por lo tanto, si usted tiene, un segundito, si usted tiene un bono que le va dando un tipo fijo, pero ese bono ha perdido valor y mucho en los últimos meses. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Es decir, que si usted hace mark to market, es decir, lo vende a mercado, va a perder dinero. Si lo mantiene a maturity, es decir, al vencimiento, usted recuperará ese tipo. Pero si necesita hacer liquidez, que eso es uno de los problemas inquietantes en las valoraciones de muchos fondos, los palmes son enormes, que es lo que pasó sobre todo hace 2 años. No digo que no estemos en la misma situación, porque hemos pasado de los tipos a cero a unos tipos ahora, pues como decimos, mucho más elevados, pero la situación de deuda no se ha minimizado. Es decir, no hemos bajado, o el nivel de deuda no es, oye, como han subido los tipos, yo me estoy endeudando menos. Como han visto en diferentes gráficos, eso no está siendo así y eso es inquietante. Pero es que, a ver, la factura que están pagando ahora los estados por esa financiación es grande, pero si se mantiene en el tiempo, van a tener mucha más deuda financiada a esos tipos de interés. Es que al final eso va a Correcto. ser inasumible. Y eso al final, ¿qué pasa? Si eso es muy sencillo, ustedes van a su casa y ustedes tienen un sueldo X y saben que se gastan esto, esto y esto. Si les sube el coste de la deuda, al final tienen que tirar de, pues me quito Netflix, me quito tal, o cambio de coche más tarde, o lo que sea, pero tenemos que bajar los gastos porque el gasto financiero sigue subiendo. Entonces, esto está pasando, insisto, en distintos niveles de economías domésticas, es decir, nosotros, el retail, de empresas. Entonces, ¿cómo invertimos? Pues, por ejemplo, el nivel de deuda, de apalancamiento financiero, deuda neta sobre EBITDA, etcétera. Hay una serie de scoring, de ratios que utilizamos.
yo no estoy comprando para ninguno de los fondos empresas muy endeudadas, porque si el tensionamiento en la curva es alto, los tipos van a mantenerse mucho más altos durante más tiempo, muchas compañías van a petar. Van a petar. Como puede petar una economía doméstica porque le suban la hipoteca mucho, como habrán visto todos ustedes, como yo he visto y sigo sufriendo en mis carnes. Es decir, cuidado, porque aquí en la zona francesa hemos visto como Casino, como Atos, son dos compañías muy conocidas y están prácticamente en quiebra. Es decir, que si el nivel de deuda sigue incrementándose y los precios, como decía José Antonio, se incrementan, la situación financiera es muy complicada. ¿A qué se dedican esas empresas? Casino y Atos. Atos es una compañía de software muy conocida, Atos Origin de la época. ¿Se acuerdan que salía un pescadito? Es una compañía de software. Y por otro lado, el Casino es donde voy a hacer yo la compra. Aquí al lado, Casino, Carrefour son compañías de food retailing, ¿no? Es decir, Vale, vale. Ir al casino en Francia supermercados. es distinto de aquí Exacto, en no España, es el ¿no? casino del gambling, no es el casino eso, que también lo tengo aquí muy cerca, estoy a un minuto aquí del casino en Mónaco. No. Casino, el supermercado. Bueno, los datos de consumo de Estados Unidos son buenos, yo diría que es muy bueno, pero es interesante ver esos intereses de financiación al consumo no hipotecaria, lo que llamamos el non-mortgage, es decir, los mortgage son los préstamos hipotecarios, ¿no? Al final estamos haciendo aquí una clase también de inglés financiero, ¿verdad? Yo creo que siempre viene bien, ¿no? Si Hay que alguno aprender se de enfada, todo. algunos se enfada, alguno dice que me cuenta todo en inglés. No, yo lo digo en inglés y lo digo todo en español, que coste y encima con acento andaluz. Bueno, eh, lo que llaman el interest payment by US household, es decir, los intereses que están pagando. Fíjense el no mortgage, es decir, lo que no son hipotecas, cómo han subido. Es una barbaridad, auténtica barbaridad. Y bueno, pues posiblemente venga una tormenta. No me quiero enrollar mucho más, pero estoy dando algunas headlines negativas para que ustedes se queden así un poquito, pero después les voy a dar buenas noticias, no se preocupen. El Standard & Poor's cerró ya por debajo de su media móvil de 50 días, la primera vez desde noviembre, poniendo un poco ese fin a una racha que es la 10ª mejor racha positiva desde 1950. Esto yo creo que es un gráfico que lejos de preocuparles le tiene que dejar tranquilo. Es decir, hemos tenido una racha positiva. Lo que estamos teniendo es una siempre toma de beneficios más o menos agresiva, que yo no creo que sea agresiva, porque los niveles de volatilidad no han sido tan altos. Hemos visto que ha repuntado, pero vamos, tampoco ha sido gran cosa. Mientras esto se mantenga así, incluso con unos volúmenes, como estamos viendo aquí, los volúmenes de trading son mínimos, incluso no visto desde el Black Friday, que es un día en el que no hay apenas, no hay ningún tipo de movimientos, ¿no? En las mesas de trading. Es decir, que no está acompañado del volumen que decimos los expertos, ¿no? Si algo va con mucho volumen, suele tener más fuerza el movimiento. De momento no está siendo así. Y hay algo muy importante que a veces se pasa un poco por encima. Los programas de recompra de acciones, volvemos otra vez a nuestra clase de inglés, los share buybacks están siendo enormes. Fíjense ustedes este gráfico de nuestros amigos de Goldman Sachs, cómo se ha incrementado desde el 2020, lo que serían prácticamente 1,115 trillions. Estos son nuestros billones con B, ¿no? Los trillions son nuestros billones de dólares en este caso. Es decir, brutal, ¿no? Y eso hace que cuando las acciones caen, cuando el retail, cuando los institucionales vendemos, las recompras de acciones están amortiguando las caídas de una forma muy evidente. Vamos con el tema de los bonos para que vean y un poco respondemos también a esa pregunta de uno de ustedes, de los mutualistas. Fíjense, el United States 10 años, que es el T-Bond, el bono de referencia a 10 años, como ven aquí en la tabla, 4,66,3. Ahora mismo en momento de mercado estamos a 4,64,3. Ha cambiado un poquito, pero estamos todavía muy arriba. Fíjense en lo que llamamos de ejercicio, cómo ha subido la rentabilidad. Si me he explicado bien, lo que ha hecho el precio del bono ha caído. ¿Por qué? Porque los tipos van a mantenerse altos durante más tiempo. Con lo cual uno dice, bueno, es que esto va a durar más, porque si no, yo me desprendo de los bonos, no vaya a ser que las cosas se pongan mucho más complicadas. En el caso de Alemania, también, pero no tan agresivo. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo recortará los tipos antes que la Fed. Algo que yo hace 3 meses no hubiera descontado. Yo pensaba que los dos iban a recortar los tipos en junio. Todavía tengo mis dudas, pero el consenso, como van a ver ahora, lo tienen más claro que yo. Otro de los gráficos interesantes que les destaco es cómo la tecnología ha seguido funcionando muy bien. Lo que llamamos el Tech All Time Highs versus el de Standard & Poor's. Es decir, comparamos qué ha hecho la tecnología respecto al Standard & Poor's. Pues bien, la tecnología lo ha hecho bien, no, muy bien. Es decir, que
esa concentración que hemos tenido en los 7 magníficos, que ya han quedado en 4 magníficos, porque Tesla ya no es tan magnífico, cayendo más de un 35% en el año, o hemos tenido algunas otras compañías que no lo están haciendo bien. Apple está en negativo en el año. Es decir, la concentración es muy alta, pero la tecnología ha seguido funcionando bien. Y sin embargo, algo que llama la atención es que los emergentes, cuando hay menos aversión al riesgo o más apetito por el riesgo, eh, suelen funcionar bien. Y sin embargo, estamos en mínimos de 50 años, que se dice pronto, los que tiene aquí el panadero. Tenemos aquí Es un decir, que mutualista. Disculpa, Pablo, tenemos un mutualista que además es que nos combina estos dos temas. Nos pregunta que si la tecnología va a seguir subiendo este año y nos pregunta por China. O sea, en la misma pregunta. hablaremos de China ahora, aquí hablamos más de todos los emergentes en su conjunto. Es decir, que comparamos el equity, es decir, la renta variable de esos países emergentes que están en términos comparativos muy, muy abajo, lo cual puede representar una oportunidad. Mid y small cap y emergentes es un tema muy recurrente entre todos los expertos. Yo sigo diciendo, yo no quiero ni emergentes ni mid small cap por el momento, lo cual no nos hemos equivocado. Pero empiezo a, digamos, matizarlo. Al final la gente es que opina que esto de... No, la gestión es activa, ¿no? Es decir, puedes ir cambiando y no es que cambies tu visión, sino que el mercado pone en precio unas cosas u otras. Creo que hay ciertos emergentes como Brasil que han sido demasiado penalizados y se le puede echar un vistazo. Y respecto a la tecnología, José Antonio, nosotros seguimos en tecnología. También es verdad que cuando vas haciendo una cartera tienes un colchón. Entonces, el primer 10% es el más complicado, pero tenemos probabilidad de 50 y 60%. De momento, quiero ver los resultados del primer trimestre, perdón, de este año. Si los resultados son muy malos, las expectativas son negativas y empiezan a darme un profit warning, bueno, pues oye, cae un 10%, pues ganamos un 50, pero un 60 y vendemos la mitad o nos salimos, lo que sea. Pero de momento, el que, entiéndanme, seguramente viendo este gráfico lo entenderán, el que empezando a subir un poquito hubiera dicho, uy, 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 aquí ya tenemos una probabilidad del 10-15%, me salgo, ha perdido el 50-60. Yo creo que es mucho más interesante, mientras que se mantengan esas buenas expectativas, seguir the trend is your friend, la tendencia es tu amiga, y si cambian las cosas, vendemos. Es que mucha gente dice, bueno, ahora te vas a vender. Claro, porque ha cambiado el paradigma, ¿no? Entonces, de momento, las expectativas son buenas, depende para quién, ¿no? El corto que tenemos por supuesto, en Tesla en Tesla es desde hace un año y medio, pero en esas grandes tecnológicas como Microsoft, Alphabet o Amazon seguimos manteniendo Eso una... es lo que quería comentar, que al final las compañías en las que estamos pues son conocidas por todo el mundo. O sea, como son Microsoft, Amazon, o sea, que no son cosas raras No, ni no, no cosas son cosas desconocidas para raras. nada. Son Hablaremos de empresas con alguna las de las que todos compañías compramos ahora. hoy. Ujú. Hablaremos de alguna de las compañías, pero bueno, hemos vendido Apple. ¿Por qué? Porque al momento no es bueno, como les decíamos, en China lo están haciendo francamente mal. El coche eléctrico se han gastado salvajadas y no va a salir. El coche eléctrico de Apple, lo digo, lo siento mucho, no, si no lo saben, pero Apple ha gastado fortunas y se ha dado cuenta que lo más se les decía, los coches eléctricos son de los chinos y nos van a dar por saco. Y Luca de Meo insistió en poner aranceles. Uno de los problemas que vamos a tener con esta globalización es que los aranceles van a ser la tónica habitual en breve. Ya estamos empezando. Ayer escuchamos como el longevo Biden decía que iba a poner aranceles al aluminio, creo que era, y al acero, ¿no? Sí, creo que fuera al acero y al aluminio. Bueno, ¿por qué? Pues porque somos incapaces de hacerlo mejor que los chinos. Entonces, es que los chinos nos hacen la puñeta porque hacen coches eléctricos. Bueno, en España el coche Controlan la eléctrico materia más prima, ¿no? vendido, bueno, Que- pero es que lo hacen bien. Como el propio Elon Musk es un hombre muy controvertido, pero no vamos a poner aquí en tela de juicio a uno de los hombres más brillantes Más de la ricos. época y más brillantes. Pero es que este se tira piedras contra su tejado. Y el señor Musk ha dicho que los chinos hacen coches buenos y baratos. Y Tesla es una venta como la copa de un pino. Y los resultados van a ser malos. Entonces, el coche más vendido en España el año pasado fue un MG. O sea, que otra cosa es que hacer trayectos largos en coche eléctrico es un desastre porque la infraestructura hemos hecho, pues eso, el tejado antes que la casa. La curva de Estados Unidos sigue estando invertida. Esto ya es que ya no es una novedad. Pero el 2 años está rozando el 5% de nuevo. Ojito, ¿no? Es decir, son niveles de financiación cada vez más complicados como hemos venido y no quiero volver a utilizarlo. Fíjense esto, muy interesante esta tijerita con el 1 o 2 recortes de tipos, ¿no? Cuando 6-7 era tan solo hace 3 meses. La inflación en Estados Unidos se nos ha ido al 3,5.
en octubre del año pasado la inflación está en el 3,2. Febrero fue 3,2. Es que ha habido una desaceleración de ese proceso de desinflación. Y sin embargo, la eurozona es verdad que de un 2,6 hemos ido al 2,4. ¿Por qué? Obviamente porque hay menos crecimiento en Alemania y Francia. El eje franco-alemán no está funcionando, con lo cual eh, cuando decimos que los tipos se van a recortar antes en la eurozona, tampoco tiene por qué ser una buena noticia. ¿Me explico? Es decir, la inflación es más baja porque hay menos actividad, menos pricing power, etcétera. Vamos a ver en las próximas reuniones. El 6 de junio tenemos al BCE. El BCE va a recortar los tipos casi con seguridad. Mario Centeno, el propio de Guindos, Mark Zacks, casi el señor Notz, el gobernador del Banco Central de Países Bajos, también lo ha dicho. Es decir, está a huevo. Lo sorprendente o el cambio ha sido más en Estados Unidos. Fíjense, de cara a la reunión, como ven aquí, yo siempre lo actualizo mucho en nuestros diarios de mercados, el Meeting Probabilities 83,1% prevé que no se recorten ya los tipos en junio. Hay una reunión, dirá alguno que esté avispado, el 1 de mayo hay una reunión, sí, pero cuando hay actualizaciones con los cuadros macro son en las que suele haber más movimiento. Y en mayo no la tenemos, el Día del Trabajador precisamente, y el 12 de junio sí que va a haber actualización del cuadro macro, el dot plot, que es el diagrama de puntos que nos hace Jerome Powell y que, como siempre he dicho, es que con Jerome Powell es que el trading es muy complicado porque es que te lo va dando todo mascado, no hace falta ser demasiado bueno, es leer y es estar informado y atender a lo que dice. La especulación no es como cuando estaba el señor Greenspan o cuando estaba en Europa el señor Trichet, que era un auténtico desastre, ¿no? Las expectativas de recortes, incluso esto yo lo actualizo cada lunes, pero incluso han bajado algo, ¿eh? Tan solo 42,5, menos de 2 recortes de tipo se prevé ahora en 2024 por parte de la Fed, 70,7, es decir, algo menos de 3 recortes de tipos por parte del BCE y Andrew Bailey, que seguramente el BOE, que no es el BOE del Boletín Oficial del Estado, sino el Banco de Inglaterra, Bank of England, seguramente 46 puntos básicos. Como ven, seguimos con nuestras clases de inglés, que no se enfaden conmigo, pero para así cuando vean BOE no se líen buscando el boletín del Estado. Durante los últimos 3 meses, el IPC de Estados Unidos ha promediado 0,4. Ojo con esto, porque si sigue el crecimiento de la inflación provocado por ese consumo y esa estabilidad sorprendente del mercado laboral, la inflación se nos va al 4,8 de noviembre. Estos son cálculos, estimaciones, me da igual si es 4,5 o 4,8, pero eso significaría, como algunos miembros del Comité Abierto de la Reserva Federal están diciendo, que hasta incluso podríamos tener subidas de tipos. Club. Como esto ocurra, a ver cómo gestionamos el tema de los bonos, como comentaba esa pregunta de antes, ¿no? La gestión de los bonos últimamente está siendo complicada. Es mejor tener duraciones largas para evitar sorpresas. Con las tensiones geopolíticas hemos visto el precio del crudo como ha ido increciendo, y por eso desde el mes de febrero empezamos a tomar posiciones más agresivas en la Shell, en las Repsoles, en BP, que hasta incluso se hablaba que los árabes podían lanzar una oferta. Y el cuadro de divisas, quizá lo más relevante, por supuesto, el yen, que sigue de capa caída en mínimos de yo no sé cuántos, 30, 40 años, y el caso del euro, que se nos ha ido a 1,06 y que yo creo que va a ir más tendente al 1,05 que no al 1,10. Es decir, el euro debe depreciarse porque el dólar se va a apreciar al tener más tiempo, como decíamos, los tipos elevados. No es oro todo lo que reluce, pero bueno, desde luego el oro está reluciendo, fíjense el gráfico, nada más que hay que verlo. Es sorprendente porque el Bitcoin sube, el oro sube, pero no era esto contradictorio, ¿no? Es decir, es muy extraño. Yo he visto explicaciones parciales acerca de por qué el oro sube, pero también ha subido, digamos, el riesgo en los mercados y habíamos estado en máximos hace tan solo 15 días o un mes. Para mí es sorprendente, ¿no? Y explicaciones hay de todas, ¿no? La inflación, o sea, el oro te servía para protegerte de la inflación o de los tipos y ahora que la inflación está remitiendo, ¿me vas a decir que entonces estás comprando oro? No sé. Es bastante sorprendente que el oro haya seguido subiendo desde mi punto de vista y tenemos posiciones en oro un poco por esa tendencia que había cogido. Teníamos a un mutualista que nos preguntaba por el oro, pero como refugio más bien, decía, porque Pero él entendía que la economía mundial que iba a ir muy mal, incluso haber quiebras, y pero bueno. ahora vamos a ver que no es así. De hecho, en breve, creo que una de las siguientes diapositivas vamos a ver que la economía mundial no está tan mal. No está tan mal. Lo veremos en una y retomaremos el tema del oro. Los mercados comienzan a creer que el BCE se adelantará a la Fed, lo vemos aquí. Y esto dirá, pero bueno, ¿y por qué? Pues esto es el eurodólar.
lo que decíamos, si la Fed se retrasa, o mejor dicho, el BCE se adelanta al recorte de tipos, eso provocaría a priori esa depreciación del euro o apreciación del dólar. Y eso está pasando, como vemos claramente aquí con los últimos comentarios de la Fed y, sin embargo, el mantenimiento de las expectativas de recorte de tipos por parte de Lagarde. El sentimiento del mercado está empeorando, es decir, nos hemos ido a 34, lo que es el fear, que es el miedo, respecto a 46 de la anterior lectura. Es decir, que es verdad que las cosas están cambiando y que estamos viendo los scores de momento también propios de Divacons Alpha Value, cómo han caído de una forma importantísima, ¿no? En las últimas tan solo, insisto, el mes de abril que hemos visto. Pero, y esta es la tabla, esto es el Fondo Monetario Internacional, esto ha salido esta semana, o sea, aquí actualidad absoluta. Sorprendente reaceleración de la economía norteamericana, pero también de la española. Algunos dirán, pero bueno, pero ¿cómo que España? España está teniendo una macro que está sorprendiendo positivamente, al igual que Portugal y Parabéns, como dirían, y también Italia, que lo está haciendo mucho mejor que Francia, Alemania o que algunos otros países. Fíjense que el Fondo Monetario Internacional hace estimaciones en enero, las de invierno y ahora las de primavera, ha subido 6 décimas la proyección del PIB de Estados Unidos para 2024. Eso es una pasada. Es una pasada. Es decir, que cuando hablamos de ha dicho el comentario antes, muy catastrofista, yo no lo comparto tanto. Estamos creciendo un 3,2% en la producción mundial, con los mercados emergentes creciendo un 4,2%. Eso es suboptimal de lo que debería ser lo que, bueno, no lo sé, pero China 4,6 y creo que van a batir esta cifra respecto al 5,2 del año pasado. Es decir, que si China reacelera el crecimiento y sorprende, los emergentes van a tirar, que era otra de las preguntas que esperan. Yo creo que el mercado se está quedando demasiado conservador respecto a las estimaciones de China o sobre todo de India, que también era una de las preguntas y que ya saben que ha sido desde hace año y pico una de mis apuestas y estamos invertidos a través de un ETF en los distintos instrumentos Sí, de inversión de PSN, ¿no? había un mutualista que preguntaba que si había algún fondo español que invirtía en un ETF de India, que si hay alguna forma, pues a través Bueno, de nuestro fondo de... español no, o sea, quiero decir, no Mm, hay un ETF español. Lo que hay es ETFs, que son en este caso de Ixos, ahora ya Mundi o de otros, yo tengo en la Mundi, ahora lo vamos a ver también en otra slide, donde invertimos en euros incluso, ¿vale? No a coger la rupia, ¿no? Sino que invertimos en euros y se puede hacer y lo llevamos haciendo hace mucho tiempo, llevamos plusvalía. De hecho, es una de las posiciones Sí, más importantes que tenemos en los fondos, ¿eh? el mutualista yo En entiendo India. que preguntaba que cómo podía hacerlo en España. Pues a través de PSN. A ver, fue una de las digamos, ideas más rocambolescas que tuve, pero la verdad es que el equipo de inversiones la respaldó y tomamos unas posiciones que hemos ido incrementando de una forma muy importante, tenemos unas plusvalías muy buenas. El señor Elon Musk, ya que hablamos que no solo fuma marihuana en su rato libre, sino que es un hombre que también hace cosas muy buenas, además de lanzar cohetes y cosas de estas. Bueno, y coches eléctricos, que aunque por dentro a mí me parece que están inacabados, ¿no? Pero bueno, en mis críticas Sería con los bueno, coches de Tesla es otra cosa. El señor Musk va a invertir entre 2.000 y 3.000 millones en India. De hecho, tiene una visita, creo que era la semana que viene, en la que va a anunciarlo. O sea, Apple, Alphabet, todas están invirtiendo en la que es la economía, la democracia más grande de nuestro planeta, que es India. Ya son más indios que chinos incluso. sería bueno explicar a los mutualistas qué es un ETF y por qué Bueno, invertimos en India a través de un ETF. justo ahora yo creo que viene una de las slides, entonces para no volver al Mm, tema, si te parece avanzamos Vale, con esto y tendremos una en concreto de STF que tenemos en cartera cuando expliquemos las posiciones que tenemos y así lo hablamos. Esto ya como hemos hablado un poquito lo pasamos un poco por encima, pero bueno, el consumo, mercado laboral imparables, el PIB creciendo un 3,4% en el cuarto trimestre, 4,9% en el tercer trimestre, es decir que seguimos creciendo con unos PMIs tanto manufactureros como de servicios, el Purchase Management Index, que al final es tema de manufacturas y de servicios, en territorio de expansión. El ADP sobre el mercado laboral, que es digamos la creación de empleo no agrícola con los non-farm payrolls, tasa de desempleo baja, ventas minoristas creciendo. La verdad es que la economía norteamericana está aguantando muy bien. El mercado inmobiliario, como decíamos, 7,13 están ya los tipos a 30 años, una de las preocupaciones. Los resultados empresariales lo hemos comentado. Estados Unidos mucho mejor. 10,1 hemos cerrado el cuarto trimestre. Ahora el consenso habla de un 2,7. El consenso Lipper, aunque he visto que Factset ha hablado de un 7%. Este trimestre
no está tan claro. Y eso es un problema. El crecimiento de las ventas del 3,7 ahora al 3,3. Bueno, pero es que, ojo, miren Europa, cayendo los beneficios un 6,5 y menos 11,2 previsto para el primer trimestre. Ahí sí que hay un problema. Y la ventas está creciendo entre un 5 y un 5,2. Ahora, así se explica también por qué Lagarde va a recortar los tipos, porque la inflación está cayendo, pero porque también las compañías están decreciendo en su capacidad de mejorar o de subir los precios. Una reciente cuenta del BCE muestra ese apetito por los préstamos de crédito como sigue disminuyendo en Europa. Eso es provocado en cierta medida por los tipos altos, es decir, que todo esto no es ninguna novedad. Si hay tipos altos, vamos a tener menos petición por préstamos y créditos. Eso es bastante normal. Por lo tanto, insisto, todo esto cuadra. Y el proceso de desinflación que depende de esos precios energéticos que comentamos con el 2,4, fíjense la caída de los precios que se ha producido. Es decir, que las subidas de tipo que se han hecho durante tantos años tienen ahora, digamos, su reflejo en esa caída de la inflación. Por ahí todo bien. El problema es que en Europa dependemos mucho de los precios energéticos. Y aquí es un poco, pues, los distintos países, ¿no? España ya ha ido empeorando un poquito en inflación. Es verdad que antes estábamos por debajo de la media y ahora estamos aquí, creo que estamos en el 3,2 o algo así. Ahora lo veremos en otro gráfico. Los datos marcos de la eurozona significan desinflación, pero estancamiento. Fíjense, el PIB revisado, que estábamos en el 0, pues ahora nos hemos ido a 0,1. O sea, aquí desde luego no hay mucha fiesta. Y el IPC, claro, pues por ende se va al 2,4. Por lo tanto, si hay recorte de tipos, está bien porque vas a hacer que los alemanes puedan sacar un poquito el cuello, ¿vale? Se depreciará nuestra divisa, con lo cual hacen más competitivas las exportaciones europeas y sobre todo alemanas. Es decir, que tiene mucho sentido, volvemos a insistir y remarcar lo mismo, que ahora sí Europa recorte, bueno, Europa, la eurozona recorte los tipos antes que Estados Unidos por todo lo que hemos ido viendo. El PPI o el índice de precios de producción está cayendo 8,3, es decir, no estamos teniendo un problema de inflación, siempre que no haya problemas desde el punto de vista de los precios energéticos. La producción industrial cayendo un 6,4, por favor, Lagarde, baja los tipos ya. O sea, que creo que eso es bastante evidente. Incluso Alemania, como decíamos, ventas minoristas cayendo un 2,7, es un indicador desastroso. Producción industrial alemana en febrero cayendo un 4,9, los PMI manufactureros por debajo de 50 con mucha diferencia, aunque el último dato de marzo final ha sido un poquitín mejor. Bueno, el IPC un 2,2. Bueno, ya claro, si es que encima si generaras inflación serías Argentina, o sea que esto sería un desastre, ¿no? El PIB cayendo un 0,3%, ¿no? O sea que la situación de Alemania le va a venir muy bien este recorte de tipos a Alemania. Francia está aguantando relativamente bien respecto a Alemania, ¿no? Por lo menos aguanta con una décima de crecimiento, los PMI son más elevados y la producción industrial ha repuntado momentáneamente mes a mes. Y Italia, como comentamos, junto a Periférico, está manteniendo mejor tono, bueno, no es que haya un crecimiento enorme del PIB, pero la inflación es más baja, los PMI están más o menos respetando, ¿no? Ahora hacemos un capítulo especial también después de reunido a España. El Reino Unido es otro de los países que poco a poco ha ido mejorando. Recuerdo hace un año que era un auténtico desastre y lo hemos comentado aquí en las presentaciones. Era un desastre absoluto, ¿no? Han ido cambiando, la inflación ya va cayendo hasta el 3,2%. Aquí me he equivocado, obviamente, es superior al 3,1 esperado por el consenso, pero por debajo del 3,4 anterior. Y los PMI han ido recuperando por arriba de 50 ambos, ¿no? Las ventas minoristas están aguantando, o sea, la concesión de hipotecas, yo creo que ha habido una cierta mejora gracias a las medidas de Sunak. Y China, sí, No decía que es curioso que los países periféricos de Europa estén funcionando mejor que los core, sí, que Alemania, Italia, no, perdón, Alemania, Francia, no sé. sí, sí, y Puede ser porque antes han funcionado mejor y por eso ahora. es una de las explicaciones. La base comparable que tuvo, por ejemplo, España, que salió mucho más tarde de la crisis, hacía que nuestra base comparable ahora tuviera como un cierto retraso. Sí, pero la verdad es que es una explicación complicada, ¿no? de entender. Pero la verdad es que España, con una crisis política, etcétera, está teniendo un comportamiento bastante mejor, aunque, como siempre, nuestro problema de paro registrado, ¿no? Porque allí en España trabaja todo el mundo y sin embargo, pues las tasas de paro son
son ficticias, ¿no? Las tasas oficiales, pero he dicho que mientras que se mantenga la economía sumergida, digamos que ahí vas hablando de crecimiento respecto al año anterior. En China se deben ampliar los estímulos monetarios y fiscales. El Banco Popular de China, como saben, ya ha ido, interviene, por supuesto, apoyando el yuan, pero también ha ido recortando los tipos, poco, pero bueno. Y no olviden, teníamos 3 datos de deflación, que no desinflación. Desinflación es cuando la subida de los precios va bajando. Crezca un 4, un 3 o un 2, pero crecen los precios. Deflación es cuando caen, -1, -2. Bien, hemos tenido deflación en China. Digo estas cosas que parecen de perogrullo, pero a veces nos liamos, ¿no? Sobre todo cuando no estamos tocando esos temas, ¿no? A mí me hablan de mitocondrias y de los aparatos de Golgi y me liaría también, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, en el caso de las expectativas para China, pues han ido mejorando y aquí vemos el 0,7%, ¿no? De febrero, como después de deflación, -0,2, -0,5, -0,3, -0,8, ya empezamos a tener inflación. Y eso es muy positivo para China. El crecimiento del PIB, que lo hemos conocido esta semana, ha superado las previsiones, más 5,3. Por eso yo creo que vamos a tener una sorpresa. Cuarto trimestre 5,2, se esperaba 4,6. Pero lo único malo es que la producción industrial de marzo fue menor, crecimiento del 4,5, que es lo que hiciera España, y ventas minoristas crecieron un 3,1, pero fue una ligera decepción. Lo que pasa es que, bueno, como su chino estará un poquito desgastado, se lo he traducido aquí, en la producción industrial, este gráfico de la izquierda. Yo de Ninjao no paso, aunque tengo un vecino chino, no me comunico mucho con él. Bueno, ventas minoristas a la derecha, como ven, siguen cayendo. Y eso sí que en cierta medida preocupa, pero sigo teniendo mi confianza de cara al segundo semestre. Vamos con India, que era otra de las preguntas. Como ve, al final tenemos respuesta un poco a todo. Esto no busquen en Google. Mantenemos la confianza en India. Ya estamos terminando, no se preocupen, no se me vayan todavía. India es uno de los países emergentes con mejores expectativas. El Nifty 50 de la India, también el Sensex, pues están casi en máximos, ahora han caído un poquitín. Y fíjense nuestro querido ETF, ¿no? Que eso al final es un fondo cotizado, que se negocia como si fueran acciones de Telefónica. Ven el INR, espacio FP, es el RIC o el Mnemonic, como dicen aquí. Y podemos comprar y vender como si fuera una acción, ¿vale? Entonces, la diferencia es que en ese ETF metemos, digamos, los grandes valores ponderados y entonces en lugar de comprar una cesta de valores de India, compras el ETF que está, digamos, diversificado con esos valores. Como si estuvieras comprando el índice mucho más barato y cotizado como si fuera equity. Entonces, esto lo hacen algunas grandes gestoras o bancos y entonces lo que hacemos es comprar. Lo compro en euros para evitar temas de divisa con la rupia o emergentes. Y bueno, pues compramos, yo creo que fue en marzo, abril, ¿no? Y Al pues final es comprar fíjense. en un valor, comprar la economía india, sin tener que estar, ¿no? A ver, la idea, yo no llego a tanto más, Básicamente. que si no tendría que estar hasta las 5 de la mañana todos los días. Entonces, vemos la dinámica de India, de Brasil, de distintos países, pero hacer el stock picking lo hacemos en Estados Unidos, lo hacemos en Europa, pero sería muy pretencioso por mi parte. Tengo 2 analistas indios y 2 chinos, pero hacer un stock picking para intentar sacar alfa en India no Complicado. es, Y los costes, además. no nos merece la pena, o sea, no somos especialistas en India, pero no me hace falta, no nos ha ido nada mal. Es decir, oye, quiero comprar emergente, pues apuesto por India o puedo apostar por algún otro. Y lo hacemos, insisto, a través de ETFs, que son estos fondos listados, para que sepan ustedes lo que es. Y llevamos 1 año y 2, 3 meses comprados y con una posición bastante importante en India. Como ven, con los mercados cayendo, fíjense lo que ha hecho India. Panadero, te ha ido a máximo. Bueno, pues parece que también tendrá que ver que Elon Musk siga invirtiendo aquí. España, que la tengo tan lejos pero tan cerca, bueno, pues crece más que sus socios. El PIB quarter on quarter más 0,6, el PIB year on year más 2, el IPC 0,8 y el 3,2 year on year. Es decir, la inflación se ha ido un poquito para arriba, como estamos viendo un poquito aquí los datos del INE. Y la subyacente, pues bueno, 3,3 no está del todo mal, pero hemos aguantado bastante bien, insisto, el entorno geopolítico no ha hecho que las inversiones desaparezcan. Fíjense, ¿recuerdan el PMI manufacturero de Alemania por debajo del 41,8 o algo así? Muy por debajo de 50. PMI manufacturero de España, fíjense el rebote 51,4, el de marzo de servicios 56,1. Fíjense cómo está haciéndolo nuestra economía. O sea que tenemos que estar satisfechos y contentos. Ya les digo que hace una semana estuvimos comprando Naturgy. Lo digo por si se habló de la OPA. Sí, Hemos comprado Naturgy, hemos comprado Nagas, tenemos Iberdrola. Es decir, igual que antes no tenía nada en España,
he ido comprando España, adelantando un poquito esto que estamos viendo, esta mejora de la economía. Y si encima nos llega una OPA y llevamos ganado en una semana un 15%, pues albricias, ¿no? Así que todos contentos. Tenemos a Y un a pesar, mutualista que nos pregunta por eso, por Naturgy, por Talgo y por Telefónica y todo el revuelo que hay con el gobierno, todo eso. bueno, a ver, muchos que me dicen, ¿no? Estos comunistas y tal. A ver, los comunistas hay que ponerlos un poquito en su sitio, pero yo creo que si hubiera estado los conservadores en el gobierno hubieran hecho lo mismo, ¿no? Es decir, aquí hubo un problema de la operadora saudí, operadora pública, que se metió como elefante en una cacharrería. Lo he comentado en muchas tertulias de televisión y de radio. O sea, a ver, que no es que esté obligado STC, esta operadora, a llamar a Payete, al presidente de Telefónica, y decirle, oye, que quiero comprar, ¿me dejas? O al Estado. Pero lo lógico es que si es una incumbent que tiene temas también de seguridad nacional, etcétera, hombre, no seas bruto, ve, dile que quieres hacer una inversión estratégica del 5 al 10% y seguramente lo consigas, porque, bueno, pues hay un cierto acuerdo. No, te metes ahí a las bravas y provocas que al final el Estado salga en defensa de su compañía. Vamos, si hubiera sido aquí en Francia, que hasta los yogures les parece estratégico, como el caso de Danone, pues imagínense, y tenemos los Renault, tenemos a la Airbus, tenemos a un montón de compañías donde el Estado, ya no digo EDF, ¿no? Electricidad de Francia, pues hasta la deslistaron para hacerla otra vez pública. O sea, no nos podemos rasgar las vestiduras, ¿no? Eh, lo que pasa es que, insisto, para mí el gobierno ha hecho lo correcto. Es decir, ha ido a tomar una posición que ya la tiene la SEPI, precisamente esta semana lo informaron a la CNMV del 5%. Vamos a ver qué ocurre con Naturgy, porque CVC y GIP tienen que vender o quieren vender su participación. Criteria, el holding de la Caixa está negociando y bueno, pues parece que CATA, KATA, que es también la parte, digamos, de gas, que es como 4 veces Naturgy, pues parece que está negociando la OPA, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a entrar, los yields eran buenos, valoraciones buenas, se hablaba de ese fondo australiano IMF que iba, posiblemente no sabía qué hacer y dije, esto es carne de cañón, ¿no? Entonces, bueno, está saliendo muy bien, estamos muy contentos, tenemos una posición ya bastante importante y creo que estamos más 15, una cosa así que contentos. Y ustedes también, claro, en los fondos de pensiones y tal. Bueno, desempleo, niveles de endeudamiento, un poco más de lo mismo que ustedes ya conocen de la piel de toro, como dice mi amigo José Carlos Díez. Yo esto lo he guardado, he guardado esta slide, esta presentación, porque ¿por qué salir a buscar fuera cuando tenemos en casa los mejores productos? Es que me gustó. Y entonces no lo he cambiado, o sea, no se me enfaden, pero no lo he cambiado porque creo que los productos de la casa están funcionando bien. Fíjense, estamos a 9 de abril, el iProtec está sacando casi un 5%. Bien, un 5% y han visto cómo estaban los mercados. Es decir, con un activo subyacente que es el Secure Global Opportunities, creamos un índice en Londres y tal, o sea que fuimos muy pioneros y creamos un índice para PSN, que es de PSN, que no lo tiene nadie. Aquí los productos que hacemos sobre ese índice son propios, son de ustedes, son de los mutualistas. Con unas garantías mínimas del 80% del NAP, pero ya estamos con unas garantías, si no recuerdo mal, creo que estábamos por ahí en el Sí, que 110 o 12, ¿no? desde el inicio, quien entró en verano del 2022, Uh ¿vale? -huh. Lleva ganado un 17%, sale ahí abajo, en un Ah, sí. 17,46. Ah, Y una una, apreciación, José Antonio, con lo sí, del Liprotec 1, 2 y 3, que la gente sería que es sí, normal. ahora, Sí, no, es que lo peor que hicimos es mantener el nombre, pero pensamos que era bueno, para darle continuidad. Pero ojo, el iProtec 1 y 2 estaba gestionado, estaba en Credit Suisse, era otra cosa historia. A mí que no me eche la culpa. Yo empecé con esto, pues eso, desde el inicio, ¿no? Que es ese 23 de junio del 2022, cuando empezamos a hacer gestión de verdad sobre este producto. Se le mantuvo el 3 por la dinámica, pero no tiene nada que ver. Entonces, lo que hemos visto es que ya con un track record de casi 2 años, vemos que efectivamente la cosa está funcionando porque se está gestionando. Entonces, tenemos unas garantías, que eso cuesta dinerito. Es decir, si queremos tener garantías, si el mercado explota a la baja, tenemos esas garantías importantes, es decir, que no vamos a perder el dinero. Y además aprovechamos para indexarnos a ese índice que gestionamos, ¿no? O que soy el responsable. Entonces, que incluimos los ETF, que está más inclinado a Estados Unidos, que está funcionando bien, que es un buy and hold y que además sirve de estructura para el fondo, ahí sí a pelo, de renta variable, que es el Internacional Calidad, que obviamente
Si las cosas van bien, va a funcionar mejor, pero no tiene protección. Si cae, cae con la renta variable. Aquí no, aquí tendríamos esa importante protección, que para mí, si uno quiere ganar un poquito de dinerito, pero quiere protegerse teniendo unas garantías, este producto es ideal. Pero es que el nombre ha sido un desastre haber mantenido, Ya. porque no tiene nada que ver con el producto de 1 y 2. Bueno, no es que no tenga nada que ver, pero desde luego, obviamente, como han visto, cambia muchísimo. Y lo que decía Pablo, el IPROTEC 3 al final es la evolución del PSN Internacional Calidad, sigue la misma política, todo lo que llevamos hablando en esta hora de sesión, siguiendo todas esas políticas, con la ventaja de que garantiza al menos el 80% del mayor valor alcanzado. ¿Eso qué significa? Que un mutualista que entró en junio del 2022 ya lleva ganado un 17%, o sea, si hubiera metido 100 euros, hoy tendría 117, y su garantía, que en un primer momento eran 80 euros sobre los 100 que puso, ya es de 96 o 95, ¿vale? Creo que exactamente son 96. Con lo cual ya es que tiene consolidado casi todo lo que puso, ¿vale? Y esto seguirá en el futuro. El mercado tendrá subidas y bajadas, como siempre ha ocurrido, pero Pero eso nosotros se sabemos que, consolida. claro, pero eso se consolida. Al final tenemos las dos ventajas. Tenemos la ventaja de la gestión de Pablo con un producto que funciona genial, como es el PSN Internacional Calidad, siguiendo su visión de mercado que tiene de muchos años de experiencia, pero a la vez con ese colchón de seguridad de saber que siempre vamos a tener un 80% garantizado y que esa cantidad va elevándose. ¿Vale? Así es. Y después tenemos el fondo que decíamos, que tampoco va mal, ¿verdad? Este es el fondo de renta variable. En lo que llamamos de ejercicio acumulamos ya un 6,09, que hay que compararlo con, pues por ejemplo, déjenme que les diga, el Dow Jones está ahora mismo 0,04 en el año. Nuestro fondo, incluidos todos los gastos, aquí pagan absolutamente todo. Lo neto, 6,09. ¿Qué está haciendo el Nasdaq? Un 3,95. Pues un 6,09 no parece que esté mal. ¿Qué está haciendo el Hansen? Menos 3,88. ¿Qué está haciendo el FTSE? Más 1,86. ¿Qué está haciendo el Eurostock? Es verdad que el Eurostock lo está haciendo bien. Quiero decir que esto no es comparable con el Eurostock, es más comparable con el MSCI World, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más global. Aquí tenemos más Estados Unidos que Europa. En España hay un valor, ahora dos. Es decir, las posiciones son, como decíamos, Microsoft, Alphabet, Amazon, JP Morgan, Walter Kluwer, ASML, International Hotels Group, Novo Nordisk, para aquellos que eso seguro que lo conocen mucho mejor que yo, el famoso Begovi, que está haciendo estragos, ¿no? Eso lo sabe ¿Cuál? mejor que yo. Glencore, Río Tinto, que estuvimos metiéndolo hace relativamente poco, es decir, hemos incrementado. Entonces, fíjense que con un mercado en abril, como hemos visto en todo, aquí no hay trampa ni cartón, en abril cayendo, fíjense lo que está haciendo su fondo. Ay, pero ¿cómo es que está subiendo? Pues porque hacemos el giro, porque hemos visto que Magellan Mining está subiendo, que los bancos están funcionando, que tenemos un Novo Nordisk que sigue funcionando, o con valores de calidad como Walter Kluwer, Informa, etcétera. Es decir, que aquí no hay trampa ni cartón, es cogerle un poco ese equilibrio, pero siempre un buy and hold, valores de calidad, estos valores no están estresados desde el punto de vista de la deuda, etcétera, ¿no? Que eso es fundamental. Al final, todo lo que le hemos estado contando es lo que el resultado de la conclusión es esta cartera. Claro, ¿cuál es la gran ventaja de este fondo? Que primero conocemos la estrategia porque Pablo nos la cuenta cada 3 meses en estas sesiones y más habitualmente en otro tipo de foros. Y aparte que sabemos dónde invertimos. Al final yo sé que si estoy invertido en este fondo, sé que soy el dueño de Microsoft, de Google, de Amazon, de todas estas compañías que son súper conocidas. ¿Quién no tiene en casa un ordenador de Microsoft? ¿Quién no busca Y en fíjate, Google? ¿Quién no utiliza José Google de Antonio, buscador? ¿O quién no compra por Amazon? Entonces, al final, es ser el dueño de las mejores empresas del mundo, que es la gran ventaja de este fondo. O yo por lo menos lo veo así. Para personas que a lo mejor no están puestos todos los días en los mercados, confiar su dinero o sus ahorros en este tipo de productos es una gran ventaja. y fíjate que a 16 de abril, que es antes de ayer, el índice ya llevaba un 28,40% desde junio del 2022. Es decir, en un año y medio, un poquito más, un 28,40%. O sea, es decir, que ha evolucionado bien cuando las cosas van bien, pero también lo hace bien cuando las cosas están yendo un poquito más complicadas. Esto es un poco para también en los fondos de pensiones que tienen ustedes, para que vean que, a ver, que lo que hacemos no solo son en los fondos o en el iProtect 3, que está yendo muy bien, que tiene su protección, en el PSI Internacional, que les digo, para que compra fuera cuando lo tienen dentro. Los planes de pensiones están entre los mejores y la política de inversión
es más o menos la misma. Es verdad que aquí tenemos límites de divisa, que tiene que haber también una renta fija que al final hace que las rentabilidades sean más bajas y tal. O sea que eso es verdad que se complica un poco, que la renta fija está muy complicada. Bueno, pero al final aquí sí que hay que mirar a muy largos plazos, ¿no? Porque al final estamos Sí, hablando precisamente de la jubilación. Fíjense, a largos plazos, a 10 años o a 5 años o a 3 años, que estamos, pues si no el mejor, de los mejores. A 10 años estamos en el sí, mejor, a 5 años. el que estamos visionando es el PSN asociado. Es un plan mixto defensivo, mixto porque tiene parte en bolsa y parte en renta fija, y defensivo porque la parte que tiene en bolsa es mucho más pequeña que la parte que tiene en deuda pública y privada. Entonces, es un plan que se adapta muy bien a nuestros mutualistas, que suelen ser de un sesgo más bien moderado, conservador, y bueno, y al final como el público español que suele ser de ese sector. Rentabilidades, pues si vuelves a la diapositiva anterior, por favor. Sí, En los últimos 10 años hemos conseguido una rentabilidad del 26,52. O sea, al final es un producto de garantías, que no solamente supone ahorro fiscal, sino también que el esfuerzo que has hecho de poner ese dinero va a tener recompensa cuando lo rescates, ¿vale? Que es muy importante. Y como bien veíamos en la siguiente diapositiva, funcionamos muy bien con respecto a la competencia, ¿vale? Aquí en esta diapositiva estamos cogiendo los fondos, los planes de pensiones, mejor dicho, mixtos defensivos de las principales entidades españolas y las hemos colocado a 5 años. Salimos los primeros, ¿vale? En esta 5 categoría, con lo cual. y 10 años Y también. 10 también, Y sí, a de la 3 10, años, y a 3 años solo ha habido uno que nos ha batido por un poquito. O sea, que bueno, sí, que bueno, no sí, está, siempre no es está más mal. es complicado, pero bueno, estamos ahí arriba. Incluso también pasa con el individual, ¿no? Que es algo más Sí, agresivo, con más renta variable, Aquí 50,03. sí, aquí tendríamos el plan individual, que es un mixto agresivo, mixto porque, igual que antes, tiene parte en renta variable en bolsa y otra parte en renta fija, que es deuda pública y privada, y la parte agresivo porque la parte que tiene en renta variable puede llegar hasta el 75%, ¿vale? Hasta el 75 no significa que siempre estemos al 75, podemos bajarlo, como ocurrió, por ejemplo, justo antes de la guerra de Ucrania, se bajó, ¿no, Pablo? Lo bajasteis al Sí, sí, 37,5, a la claro, mitad, para así es. protegernos, y por eso hicimos un año tan bueno, Ujú. gracias a eso. Entonces, aquí, lógicamente, las rentabilidades son más altas. ¿Perfil de mutualista que puede invertir aquí? O ahorrar, mejor dicho, personas que tengan, pues, por ejemplo, hasta 60 años, estaría bien, o incluso algo más de edad, ¿vale? Un 50% en 10 años, una rentabilidad pues muy atractiva. Y aquí igual también salimos bastante bien parados, estamos los terceros a 3 años. Mm. Así es, o sea que yo por mi parte ya no les doy más la lata, ¿eh? Porque yo creo que ya Mm, hemos, hasta hemos aprendido inglés, Sí, hemos visto un montón de productos y muy satisfecho, ¿no? Yo creo que sobre todo lo bueno, este cambio, los últimos 3 años que empezamos a gestionar con ustedes, aunque antes ya les dábamos servicio de análisis, es que PSN gestiona. PSN gestiona de forma activa y se ven los resultados que han ido mejorando con el tiempo y en un gran equipo de gestión, liderado por supuesto por su director financiero, por Antonio Barahona, que apuesta por este tipo de gestión y por productos que son realmente interesantes, que protegen su patrimonio, pero que también les da una cierta rentabilidad, como comentábamos con el iProtec 3. Es decir, que lo bueno de la gama de productos de PSN es que da opciones a cualquiera. Yo cuando me preguntan, ayer salí a correr haciendo footing y me paró una persona pues a veces me paran por ahí, ¿no? Que te ven en distintos medios de comunicación y de dónde invertía, ¿no? Y yo le decía que dependiendo, ¿no? Que para alguien un 5% es mucho y depende del riesgo, ¿no? Es decir, que tienen una gama de productos con protección, como el Iprotec, como el fondo libre de internacional calidad, como los planes de pensiones para tener el ahorro fiscal cuando se jubilen, es decir, que un poco todo, y distintos productos que por supuesto saca PSN. teníamos a un mutualista que nos preguntaba por los fondos monetarios, Uh que -huh. sea una buena alternativa. A ver, a muy corto plazo puede ser una solución, pero a muy corto plazo, a largo plazo, un fondo monetario lo lógico es que pierda frente a la inflación. Nosotros podemos ofrecerle soluciones ya a medio y largo plazo mucho mejores, como pueden ser el IPRO 3, que damos una garantía muy alta y además vamos a conseguir rentabilidades que siempre van a superar la inflación, que al final es lo mínimo que puede pedir un inversor. O sea, a sus ahorros al menos realmente valgan más cada día. ¿Vale? Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que en algún momento puntual hacemos liquidez
y pues un monetario te puede salvar eso, pero no podemos invertir a largo A largo plazo plazo, pensando en claro, un monetario, ¿no? porque al final vamos a perder dinero, valor real se va a perder seguro porque la inflación va a ser más alta. Ujú. No Y sé no si sé quieres si queda añadir. alguna pregunta más por ahí o algunos de ustedes Las que hemos, es que la algunas no las he hecho porque directamente las ibas, vamos, respondiendo. preguntas sobre el PSN Internacional Calidad, que cuál era la filosofía de inversión. Hemos Ah, bueno, estado, bueno, muy sí, interesante. Bueno, lo que no hemos dicho del PSN Internacional Calidad es que lo que hacemos es esa filosofía que le llamamos buy and hold, es decir, comprar y mantener. No es el tema que estemos aquí haciendo trading o hombros, cabeza a hombros y ondas de helios y cositas de este tipo. Como yo dije en mi artículo en mi blog de expansión, que comparaba el análisis técnico con comprar una casa por el color de las paredes, ¿no? Son cosas un poquito más serias y compañías con una estructuración, yo creo, más pensada. Entonces, no es un fondo que se mueva tanto, pero ahora hemos estado haciendo precisamente esos cambios que nos han hecho que en abril lo hagamos especialmente bien. Es decir, y seguramente ahora podamos caer algo si el mercado se pone más tontorrón, pero bien preparado. Entonces hacemos ajustes, pero son ajustes estratégicos, no un tema de trading en absoluto agresivo. Filosofía, como le llamamos, de buy and hold. No es un tema de tener o no como el value and growth, que eso queda un poco ya en los ancestros, ¿no? Entonces, ¿qué es Microsoft? ¿Qué es Alphabet? ¿Qué es value o growth? ¿No? Esta típica dinámica. Tenemos valores donde hay ese value y también valores que tienen crecimiento, ¿no? O sea que combinamos un poco el value, el growth, pero con una filosofía de comprar y de mantener. sí, balance sólido y con perspectivas de futuro, básicamente, ¿no? Eso es. Pues fenomenal. Yo creo que Eh, al final nos hemos pasado 10 minutitos bueno, por ahí, por este retraso técnico. Pero bueno, yo por mi parte sí. espero que haya sido lo más ameno dentro, que esto es un tema un poquito árido. Esto no es el partido del Madrid de ayer. No hay tanta intensidad, aunque yo lo intento motivarlo, pero créanme, hoy llevo mi primera entrevista de televisión, hoy ha sido a las 7:15 de la mañana, ¿eh? O sea que ya incluso las fuerzas a uno le pierden, ¿no? Pero estaba muy motivado porque me apetece, me gusta mucho compartir con ustedes estos momentos. Muy bien, muchas gracias Pablo, como siempre, súper ilustrativo y yo siempre estoy deseando que llegue la próxima sesión para poder aprender muchas cosas de ti. Bueno, dame un poquito Em, de tiempo, que si no, esto hay que prepararlo, así que si no, déjame que descanse, que si no la familia me va a matar. Vale, muchas gracias. Bueno, pues, Recordar a todos ustedes que PSN cuenta con un equipo de gestores de inversión, ¿vale? Del cual tengo el honor de dirigir. Estamos en todas las provincias españolas y bueno, podemos ayudarles a elegir la solución que mejor se adapte a sus necesidades. Ya hemos visto muchas soluciones. Ahora, tenemos que adaptarlas a su perfil de cada uno. Entonces, bueno, esa al final es nuestra labor porque saben que PSN, su misión es hacer lo mejor para el mutualista. Y nada más, muchas gracias por su atención. Recordad que este vídeo se subirá a redes sociales y a la página de PSN para que puedan consultar si no han podido verlo por completo. ¿Vale? Muchas gracias y buenas tardes. Adiós. adiós.